Jesús. Bueno, a ver, denme un momentito. Ya. Miren, en el aula virtual, en Uni Virtual, hay una lectura eh, que la coloqué ayer eh, y que, bueno, si alguno lo ha abierto, no era la lectura adecuada. Lo acabo de corregir, me acabo de dar cuenta, lo acabo de corregir ahora mismo. Y es una lectura muy importante, ¿ya? Que da cuentas sobre el proceso digamos, de mediados del siglo XX hacia adelante, 60, 70, sobre la arquitectura, ¿no? Entonces, voy a aprovechar, ahora que estamos, digamos, en la virtualidad, para que juntos lo podamos revisar. Me parece importante, porque finalmente la idea de colocar las lecturas es que se puedan revisar antes de clase y también se pueda generar un tipo de discusión y un entendimiento de las imágenes que se muestran. En este caso, bueno, no ha habido tiempo, ¿no? Por un error mío, entonces voy a aprovechar digamos, esta virtualidad, como decía, para adherir esta revisión a la lectura, ¿ok? Yo tengo, bueno, acá está la lectura, eh, la, el título es La arquitectura en la era posmoderna, justamente y tiene relación con lo que nosotros vamos a eh, revisar hoy. Nosotros ya hemos entendido, tanto en lo nacional como en lo internacional, el papel que tuvo la modernidad, ¿no? Como idea, ¿no? Transversal inclusive en el tiempo, ¿no? Pues se puede hablar de una modernidad en el hoy, así como se puede hablar una idea de modernidad en el siglo de Pericles, 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Porque tiene, digamos, adherido eh, conceptos que tienen relación al progreso de la condición humana, eh, y que, por supuesto, eso, la manera como físicamente, en nuestro caso a través de las obras arquitectónicas o a través de la ciudad o del paisaje, se ven expuestas, ¿no? En este caso tenemos un concepto parecido en el sentido de que se estudia un fenómeno, ¿no? Es decir, la posmodernidad. Bueno, su nombre, si etimológicamente lo empezamos a revisar, tiene que ver, pues, con un escalón más arriba de lo que significa una modernidad. Pero veremos también su significado, ¿no? Que es parte importante también de entender, ¿no? ¿Qué es la posmodernidad? Así como existe también modernidad, posmodernidad es un conjunto de ideas que tienen una expresión, ¿no? Pero que son producto de situaciones a nivel, como también hemos visto en la modernidad, económico, político, pero bajo otra idea relacionada también con este nuevo cambio social. Es decir, venimos o entramos a una era de posguerra, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Tengan en la cabeza que el nivel, por supuesto, de destrucción, el nivel de desbalance, ¿no? A nivel de hegemonías, de control mundial, bueno, pues está en un proceso también de cambio. Entonces, imagínense que esta idea de progreso se vea, que la modernidad propugnaba, se vea pues prácticamente abatida, porque en cualquier momento puede llegar una bomba nuclear y acabar con tu vida sin que tú lo decidas. Entonces, prácticamente tú ya no te pertenece tu vida. Entonces, esta especie de desmotivación hace que en la sociedad de los años 60 y más en los 70 se vea pues un florecimiento de las individualidades y, y entre comillas, pues vivir la vida como si fuera el último día, que tiene sus procesos, ¿no? Entonces vamos a revisar esta lectura. Ahora, esta lectura la voy a revisar con ayuda de una síntesis que he realizado. Ahora se las muestro. Igual se las voy a pasar
A ver, denme un momento, por favor. Es decir, esta lectura tiene algo de 12 páginas, entonces yo la he sintetizado en algunas tres, de tal manera que ustedes puedan tener los conceptos rápidamente expuestos, ¿no? Ahora un ratito lo voy a abrir, un momento. A ver, a ver, a ver. Ya, es esta la que les voy a pasar. Se puede visualizar, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve, Manuel. Ya, gracias, José Luis. Sí, les comentaba, ya iniciando hace unos 5 o 6 minutos la clase, eh, que es importante la revisión de esta lectura porque es como el umbral a nivel teórico que nos ilumina después ver las obras de Ross y Venturi, ¿no? Para entrar en un contexto, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo al menos una media hora, de tal manera que después el entendimiento de las obras de los mencionados va a entrar justamente en un contexto mucho más claro. Entonces, esta lectura yo les decía que tenía al menos unas 12, 13 caras, ¿no? Pueden ustedes leerla, pero igual me parece importante revisarla ahora. En estas 3, 4 páginas me parece que la he sintetizado, ¿no? Con algunas ideas muy importantes, ¿no? Igual se las voy a pasar, igual también es importante tenerla y revisarla porque seguramente va a entrar en el examen final, ¿no? Porque, bueno, es parte importante ya de todo el cronograma de temas que hemos venido tocando. Bueno, la arquitectura en la era posmoderna, ¿no? Mencionaba que tenemos ya una situación de posguerra en que ya mm, entre comillas, se desbarata ya una situación con la modernidad, ¿no? Entonces, sí, después de la Segunda Guerra Mundial están los cambios, ¿no? En esta sociedad industrial. Vean esto que está subrayado en rojo, que también está mencionado en la lectura, que tiene que ver con el fracaso de las ideologías y el triunfo del sistema capitalista. Por supuesto, si se dan cuenta, bajo la definición de modernidad, pues también está la idea de progreso en la condición humana, pero vean, yo les mencionaba que después de una bomba atómica, ¿dónde está ese progreso? ¿No? Si finalmente, ¿a qué llamamos progreso? Esa famosa pregunta también que se los planteé cuando definíamos modernidad, ¿a qué ¿no? ¿A qué se deriva? ¿No? Si finalmente, entre comillas, también las promesas de una modernidad que supera a las condiciones actuales y da como resultado una situación mucho mejor para el ser humano, estas pues, se desbarataron, ¿no? Por eso hablamos de la posguerra, ¿no? Y por supuesto es un sistema capitalista en donde a nivel económico pues las hegemonías se van implantando con mayor notoriedad y ya conocen que parte de la modernidad eh, también era una situación del sistema capitalista, pero no tan preponderante, ¿no? Sino más bien equilibrada con la industrialización y también con la sociedad civil, ¿no? Pero ahora, digamos, un pico mayor del sistema capitalista hace, por supuesto, que las cosas en la sociedad, la economía, inclusive a nivel cultural, exista pues ya algo que vamos a ver después que tiene que ver con una alienación. Dice, las luchas ya no se dan entre clases sociales, sino entre personas y el aparato. Entendamos el aparato, pues, como, digamos, la nueva hegemonía que empieza a discurrir en la vida de los demás. El poder depende de un estamento de tecnócratas y burócratas y la explotación ha sido desplazada por la alienación. Acuérdense que cuando hablábamos, por ejemplo, de la idea de progreso, en la modernidad, pues, de las vicisitudes de esta, o falencias, era pues el surgimiento de una explotación, ¿no? Progreso para unos, ¿no? Y explotación para otros, ¿no? Pues, digamos, progreso económico.
para unos y explotación para otros. Entonces, ese era lo malo. Ahora, bueno, yo creo que aparte de la explotación, prepondera también un tipo de alienación, es decir, ya una enajenación en la cual tú ya no decides, prácticamente estás bombardeado por una cantidad de imágenes o una cantidad de situaciones que prácticamente hace que te tengas que repreguntar, oye, cuál es el sentido, ¿no? De estar acá, si solamente pues tiene que ver con algo económico. Entonces ya prácticamente ya tú no decides, ¿no? Deciden por ti. Es esa situación, por eso les mencionaba, que tiene que ver con este cambio bastante notable, ¿no? Dice, la forzada integración del individuo en el proceso de trabajo de consumo a través de... esto es una condición, ¿no? De la era posmoderna, que existe una forzada integración del individuo en el proceso de trabajo y de consumo a través de la manipulación cultural y de la... Bueno, digamos, este sistema, orden mundial, ¿no? Muchas veces hegemónico por Estados Unidos, a nivel económico, ahora, bueno, China, ¿no? Ya ustedes están viendo hoy día, justamente estamos en la virtualidad porque el imperio chino está, pues, ¿no? El imperio económico chino está muy preponderante ya, inclusive mucho más que lo que era Estados Unidos. Y a nivel cultural, bueno, existe algo bastante muy fuerte, ¿no? O sea, tenemos una estadounidización, pues, en el Perú muy marcada, que tiene, pues, prácticamente más de un siglo, yo diría, en nuestra forma de ver, actuar, ¿no? E inclusive a nivel ahora tecnológico, de modas, eso va a estar bien marcado, ¿no? Entonces, dense cuenta que existe ya una especie de crisis, ¿no? Porque ya está empezando a chocar lo que, digamos, prepondera como identidad con lo que después se quiere preponderar como lo exógeno hacia lo interior, ¿no? Habla acerca, por ejemplo, acá, ya todo esto, miren que en dos párrafos ya es muy fuerte, ¿no? Todo este, digamos, este entendimiento de una posmodernidad bajo ciertas líneas de pensamiento son bastante fuertes y chocantes, pero es importante entenderlo así. Habla acerca de, bueno, fin del monopolio de Occidente, algo que hablábamos justamente a través de la preponderancia europea, ¿no? Y emergencia de los países del llamado tercer mundo. Ya en la clase teórica de clase, en el salón de clase, perdón, habíamos visto pues cómo la modernidad en Latinoamérica empezaba ya a tener un rasgo muchas veces, bueno, sometido a lo internacional, con dosis de lo nacional, ¿no? O de lo propio, identitario, pero que también marcaban ya una posición de desenvolvimiento, ¿no? En el panorama mundial, ¿no? No es en vano. Entonces, esta idea de emergencia de los países del tercer mundo tiene que ver también con el empezar a ver, ¿no? Justamente a estos países como oportunidades. Por supuesto, oportunidades para los países hegemónicos, pero también con ciertos desarrollos en, a nivel regional. Nos habla acerca de una emergencia, perdón, acá yo no veo, ya, una emergencia de una serie de subculturas, movimientos feministas, étnicos, juveniles, contra, bueno, el establishment, revueltas universitarias, homosexuales, que demostraron la falacia del predominio absoluto de la fórmula cultural del occidente moderno y desarrollado. Es decir, si vemos o si tenemos una perspectiva de la particular, una perspectiva particular de la modernidad, muchas veces era hasta cierto punto totalitaria, es decir, acuérdense de los principios modernos, ¿no? Que muchas veces lo mencionaba porque al final eran un conjunto de elementos que daban como resultado diversas formas, pero bajo una óptica bastante
bastante precisa, ¿no? Por eso hablo de una especie de totalitarismo con respecto a la... No, no, totalitarismo no. Una especie de uniformización, estandarización, ¿no? Que traía seguro muchas críticas con respecto a lo inhumano, ¿no? O al desprendimiento de lo individual. Entonces, ese va a ser un punto crítico muy importante. Es por eso que habla de una emergencia de grupos e individuos que justamente uno se da cuenta pues que no necesariamente todos tienen que encajar en lo que se dispone una modernidad, ¿no? Y si no entro ahí que no soy moderno y si no soy moderno no pertenezco a este mundo, es decir, esta idea de poder preponderar ahora las individualidades empiezan a florecer, ¿no? Justamente más con lo que le mencionaba acerca oye, ya no prácticamente me están quitando el poder de decisión de cómo vivir y de si voy a vivir, ¿no? Porque después de la bomba atómica, prácticamente yo no sé si en 3 segundos más adelante, pues ya voy a desaparecer completamente. Entonces es bastante fuerte el darse cuenta de todo eso. En un momento, bueno, yo diría que estamos viviendo algo parecido, ¿no? Yo salgo a la calle y no sé si voy a seguir viviendo, ¿no? Entonces, y también hay un control enorme que se ve en los medios, espero que se den cuenta. Entonces, entre alienación, control, absolutismo también, eso sí existe, y también esto del florecimiento de las individualidades por el forzamiento, es que dice que nace de la cultura posmoderna, ¿no? Entonces ya podemos tener un primer acercamiento, ¿no? Acerca de la posmodernidad, al menos bajo el por qué puede surgir o el por qué surgió, las condiciones que dieron como posibles el surgimiento, que sí, pues parece que no se explica en otra época que más que lo sucedido a consecuencia de las guerras, ¿no? Y también de esta idea, pues, bastante, bastante estricta de ver al mundo, ¿no? A ver, continuamos y dice también la lectura que esta época estuvo influido por el descrédito de algunos valores de la cultura moderna. Por supuesto, y es lo que hemos mencionado. ¿Qué fe? ¿Qué fe en el progreso de ciencia y técnica existe ya después de una guerra mundial, de una devastación, ¿no? Bueno, ya, mm, yo supongo que lo más fuerte es el genocidio y también, por supuesto, la barbarie, ¿no? Contra el ser humano, contra el propio ser humano, ni hablar también contra el planeta, ¿no? Y por supuesto, esta fe se desvaneció, pues, justamente producto de las guerras y los procesos a nivel de desastre ecológico, ¿no? Cosa que lo vivimos mucho más fuerte en el hoy, ¿no? Esta idea de calcular hasta cuándo vamos a vivir en este planeta Tierra, bueno, pues ya se hace más, un poco más imperante, ¿no? Porque consumimos y consumimos y cada vez más estamos en una sociedad consumista y hasta cuándo pues se vivirá es otro también, es otra bomba nuclear, yo diría, porque finalmente eh, estamos a merced de que en cualquier momento ya los recursos, bueno, ya empiecen a escasear. Basta ver, aunque sean las noticias eh, más populares que hablan acerca de sequías, ¿no? Y también incendios forestales. Entonces dice, a su vez, este progreso se estaba encaminando a un abismo que separa clases sociales. Ya, eso sí se ha hecho mucho más evidente en el hoy, ¿no? O sea, la diferencia entre el pobre y el rico, pues ya es abismal, ¿no? Eh, a ver, para continuar, dice, la cultura y sociedad moderna nacieron con revoluciones políticas, ¿m? Industriales y económicas de los siglos XVIII y XIX. Eso más que todo para enfatizar el contraste, ¿ya? Entre lo moderno y posmoderno, por supuesto. Dice, el ideal de la racionalidad
Estamos hablando de la modernidad acá, ¿no? El ideal de la racionalidad como base de armonía, ordenamiento, abstracción que permite la universalización fueron minadas por lo que ya hemos mencionado, ¿no? A pesar de eso, el alcance, radicalidad, rebelión profunda y crítica, formas y métodos artísticos como el Dada o el surrealismo serían posibles de alcanzar para la cultura artística posmoderna. Véase el arte pop. Sí, pues porque de alguna forma hay una disrupción, ¿no? Ya no estamos en algo radicalmente este, unificador, sino que por fin se da pues ciertas aberturas y aperturas hacia lo disruptivo, ¿no? Que es con el caso del Dada y surrealismo, pues se puede también evidenciar. Entonces, hablamos de qué? De pluralismo cultural, ¿no? Porque hablábamos también de las diversas manifestaciones a nivel social, cultural, que empiezan a dar otro matiz a la época, ¿no? Digamos, de los 60, 70, ¿no? Dice, habla acerca del pluralismo cultural, implicó la pérdida del reconocimiento universal hacia la excelencia absoluta de la cultura occidental. Bueno, ahí está dándole, pues, digamos, ¿no? Su golpe, pues, a la modernidad, ¿no? Y se produce una fragmentación cultural, ¿no? Entonces, dense cuenta, estos términos yo los subrayo, mejor dicho, los resalto en rojo, porque tiene que ver, ¿no? Más allá de ser literal después en la arquitectura o en las formas o en la manera como se expresa, tiene que ver también con conceptos que tienen su raíz en esta crítica a la modernidad, ¿no? Donde no necesariamente existía un pluralismo a nivel de discursos, sino más bien un pluralismo formal, pero no a nivel de discurso, ¿no? Ni mucho menos una especie de hegemonía a nivel cultural, ¿no? Entonces, pluralismo y fragmentación, ¿no? Este pluralismo y fragmentación son, y ya vemos sus bases, son conceptos importantes para explicar una posmodernidad, ¿no? Que se opone justamente, como dice acá, a la universalización de pautas, ¿no? Pautas, que hace referencia a la modernidad, ¿no? Al movimiento moderno en arquitectura específicamente, culturales promovidas por los medios y el consumo. Bueno, esto es la respuesta también a este control, ¿no? O sea, la idea de controlar los modos de vivir o los modos de ser y estar en el planeta, bueno, son justamente contrarrestadas con la idea del pluralismo y fragmentación cultural, ¿no? Porque de esa forma, pues, ya hay esta idea de disrupción que mencionaba, ¿no? Dice, reivindicación de culturas nacionales o regionales, base de la búsqueda de identidad perdida por la colonia no afianzada, ¿no? Estamos hablando, pues, momentos en la cual ya, más allá de independencias en los diversos países, por ejemplo, de Latinoamérica, existen ya una idea ya aunque sea de revisión de cuál es el estado de identidad de cada uno. Aparece el término con Kenneth Frampton, un crítico de arquitectura, regionalismo crítico, que tiene que ver con la manera como la modernidad es tomada por diversos países eh, con, con una visión pues propia, ¿no? No solamente repetitiva o internacionalista o universalista de las formas modernas, ¿no? A ver, dice, otro rasgo es la desaparición de límites, producto de la desvalorización de toda norma, de la inseguridad de categorizaciones. Hace referencia, ¿no?, a la pintura, al collage, la fotografía o escultura y espacio arquitectónico, ¿no? Dice, la distinción entre arquitectura y construcción es dejada de lado. Eh, y no solamente yo diría entre arquitectura y construcción, es decir, entre la misma, eh, entre la misma arquitectura y otras artes, es decir, dense cuenta, por ejemplo, cuando veíamos este concepto de integración de las artes,
en la arquitectura moderna, la identificación de cada una, pues hacía posible una unidad dentro de esta integración, ¿no? Ahora, bueno, estamos justamente en lo que parece ya no tener una norma establecida. Entonces, yo puedo empezar a tener ciertas visiones más individuales de lo que es la propia arquitectura, ¿no? Dice, el reconocimiento también de la arquitectura vernácula, de la popular urbana, fue campo de investigación, sí. Sí, porque como fenómeno digamos, de producción, más que todo de una creciente necesidad, por ejemplo, de la vivienda, empieza también a nacer una exploración de lo que debe significar para los pobladores que vienen de diferentes partes, seguramente de una región. Acuérdense que en la clase pasada, ¿no? En la arquitectura latinoamericana, hablábamos acerca de las ciudades primadas, concepto de benévolo, que también daba como figura el hecho de una capital que concentraba mucha población de diversas partes del propio país y que por supuesto hay una multiculturalidad, inclusive yo diría también en el caso peruano, una pluriculturalidad que tiene que atender no de manera pues tan estandarizada, ¿no? Por eso hablábamos de que estas minorías y estas formas ya personales de ver las diversas situaciones en el mundo tienen que ser atendidas. Dice en el MoMA, ¿no? Lo que habla en esta lectura, lo que pasa es que esta es una síntesis que trabajo, nos habla acerca del MoMA y alguna presentación en Museo de Arte Moderno, ¿no? En Estados Unidos, habla de una exposición que existió de Bernard Rudowski que se llamaba Arquitectura sin arquitectos, ¿no? Es decir, estamos viendo ya la preponderancia o el acercamiento hacia alternativas a la arquitectura moderna, ¿no? A la arquitectura del movimiento moderno o al estilo internacional, que por ejemplo a inicios pues o a finales, perdón, del siglo XX, del siglo XX, de los años 20 del siglo XX, en el propio mundo se venía exponiendo como novedad. Ahora, bueno, pues unas décadas después ya parece que estuviera pues invalidándose ya y empezando a dar luces de otro tipo, ¿no? Eh, de, de formas de hacer arquitectura, ¿no? Arquitectura sin arquitectos, por supuesto, empieza a explorar los modos en los cuales tradiciones y construcciones se ven, ¿no? Develadas a raíz, pues, de manera natural de una necesidad sin recurrir al arquitecto, ¿no? A la figura del arquitecto, ¿no? Dice, oponiendo la sabiduría primitiva al sofisticado diseñador. Sí, pues. La lectura también habla acerca de que somos incapaces de resolver los problemas del 60, ¿no? Es decir, el entorno construido y ya no a las masas. Del cambio social, del objeto al medio ambiente construido, se borran los límites. El edificio de la cultura moderna era socavado por la bola, ¿no? Caso, algo que no hemos visto, pero sería bueno que revisen, Chigram, ¿no? Es decir, mucho de es decir, la idea de poder establecer, como decía, nuevas formas no permanentes. Por ejemplo, hay un elemento importante en la arquitectura moderna que tiene que ver con el elemento funcionalista, perdón, el elemento racionalista era la permanencia, ¿no? En el tiempo ahí depositado y que prácticamente era perecedero, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, era desbaratado muy diestramente, yo diría, con Archie y sus diseños y sus formas de ver la vida con la arquitectura, ¿no? Sería bueno que lo revise.
Entonces también dice que se trataba de valorizar el gusto popular, ¿no? A raíz también de este surgimiento del interés de individualidades o grupos individuales. Lo efímero, ¿no? Subrayo en rojo, digamos, palabras que son importantes, ¿no? Que podrían servir para describir un momento de la posmodernidad. Dice, lo efímero, lo no construido, ¿no? Que tiene que ver con la impermanencia, ¿no? La ciudad de neón frente al concreto. Dense cuenta también que estamos hablando de un creciente consumismo que se ha exacerbado en el hoy y que por supuesto la espectacularidad está ligada a este consumismo y esta espectacularidad es la que empieza a calar eh, eh, dentro de la vida, ¿no? Dentro de las formas que acompañan la vida, que es la arquitectura, ¿no? Y que tiene otro matiz, un matiz que tiene que ver justamente con lo efímero, y lo efímero tiene que ver con el hecho de no solamente de alienaciones, sino también este sentido del ser humano de estar y de después ya no estar, no por propia decisión. Época libertaria, esta palabra también es importante, me parece, porque dense cuenta que lo libertario tiene que ver con un rol menor de un Estado, ¿no? Entonces, dense cuenta también que en el hoy eso también está exacerbado, es decir, los que manejan muchas veces un país son las personas que tienen un poder económico muy grande y que no están ligadas al Estado, ¿no? Que son, bueno, los llaman empresarios, pero tiene que ver pues con un rol muy disminuido de un Estado que supuestamente tiene que empezar a dar digamos, las condiciones de vida básicas y excelentes para las sociedades. Pero en cambio, pues, un ejemplo, pues, son las empresas privadas las que empiezan a darnos estos servicios muy condicionados, y un ejemplo es la vivienda, ¿no? Por la explosión de múltiples rebeliones y la transición de lo moderno a lo posmoderno. Bueno, a ver, muy interesante todo esto, nos habla, ya estamos por la mitad. Dice la posmodernidad, reacción timorata que intentó recoger los fragmentos dispersados por el estallido libertario para construir algo, pero sin el coraje de la invención, refugiándose más bien en la autoridad. Mm. Bueno, antes del comentario voy a completar con esto. Dice, la modernidad, un movimiento de crítica profunda al sistema social, al estético, al urbano, de rebelión de normas y convenciones, ingresa a universidades, administraciones públicas, vida cotidiana, medios de comunicación, a pesar de estar muerto. De los años 60 marcaron este paso de la modernidad a la posmodernidad. Además, Charles James, eh, eh, arquitecto, da la estocada poniéndole fecha con la demolición de Pruit-Igoe, ¿no? Pruit-Igoe era un conjunto de viviendas hechas en serie, ¿no? Bajo una condición de poder suplir las necesidades, por supuesto, de vivienda en un sector de Estados Unidos, pero que se convirtió en un gueto, pues. O sea, se convirtió en un centro de delincuencia y prostitución, y bueno, se creyó que demoliéndolo iban a acabar con eso, ¿no? O sea, finalmente ese tipo digamos, de, de sucesos, como los mencionados, no necesariamente surgen por la forma como se establecen las unidades, sino también por la atención de un Estado. Ya, entonces, ahí empezamos un poco la comparación entre una posmodernidad y una modernidad, ¿no? Es decir, a nivel de fuerza, yo diría, voy a añadir eso, a nivel de fuerza histórica, a nivel también de desarrollo, tiempo, eh,
eh, y también de base, ¿no? De base de creación, la modernidad termina siendo, ¿no? Más, teniendo más sustento. La posmodernidad se está empezando a ver, al menos como la lectura lo está insinuando, como algo que empieza pues a querer desbaratar lo anterior en vez de crear sus propias condiciones como para ser un movimiento tan fuerte como el moderno, ¿no? Ojo con esa primera crítica a la posmodernidad. Ya, dice en los 60, ¿no? Remarca la crítica de Jane Jacobs, sería bueno revisar, ahí voy a subrayenlo y revísenlo, porque marcan el cambio de dirección en las concepciones urbanísticas, ¿no? Justamente lo que vamos a ver, Venturi remarca cambios de gusto, Rossi cambios en el significado de la historia, ¿no? Ahí es donde entra a tallar, muy aparte de la idea de postmodernidad, cómo estos personajes, ¿no? Empiezan a tener una expresión, una visión de lo que es el momento en la arquitectura, ¿no? Y se cuenta, bueno, al menos estamos remarcando que la posmodernidad, o mejor dicho, la arquitectura en la era de la posmodernidad es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de los cambios a nivel socioeconómico, político, cultural que se están viviendo, ¿no? Eso entraría, por ejemplo, en una definición de lo que es la arquitectura. Los 70, ¿no? Remarca, ¿no? Porque estamos hablando de estas dos décadas específicamente, tanto en pensamiento y en obra, que vamos a ver después en imágenes. Dice, los cambios se evidencian, ¿no? Es una eclosión de las nuevas formas culturales, ¿no? Ya mencionadas antes, y que existió una destrucción de la cultura antigua y formación de bases para la nueva. Un bold face architectural design, ¿no? Una nueva mirada, un 180 grados, pues, dentro de lo que significa ahora la creación arquitectural, ¿no? Arquitectónica. Entonces, teníamos estas dos palabras, acuérdense, pluralidad y fragmentación, mientras que en la modernidad la idea de universalizar, digamos, modelos, ¿no? Si no acuérdense, los modelos hechos por Le Corbusier, los modelos hechos por Mies, ¿no? Ya no habrá modelos universalmente respetados. Es más apropiado hablar de la arquitectura en el periodo postmoderno antes de una arquitectura postmoderna tan terminante ante la multiforme actividad de estos años. Esto es muy importante porque esta idea de darle apellidos pues a la arquitectura se tiene también que tener cuidado con eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, con esto de lo ecológico, arquitectura sostenible, arquitectura posmoderna, arquitectura moderna. O sea, más que sería de repente mucho más crítico y empezar también a pensar acerca de eso, el decir arquitectura en, ¿no? O dentro, en la era o dentro de lo posmoderno, antes de darle pues una definición tan determinante, cosa que hasta podría contradecirse, ¿no? Ya, hasta ahí viene la primera parte, ¿no? La primera parte. Después, porque la lectura, perdón, la lectura pues tiene esa parte, acá está, ¿no? Que de estas 7 primeras páginas, se las he sintetizado en estas 2 páginas, bueno, eh, eh, en algo he resuelto el tema este de los, bueno, de la síntesis. Después viene, a partir, creo que de la mitad, ¿no? Hacia adelante, la idea de el posmodernismo arquitectónico como crítica, ¿no? Dese cuenta que acá hablamos de la arquitectura en la era postmoderna, ¿no? Ya entendemos en algo, yo diría bastante concretamente, esta era postmoderna y cómo ya se está empezando a tener un enfoque.
de cómo debería ser una arquitectura que exprese este momento, ¿no? Después habla, perdón, disculpe que vaya así rápido, de el posmodernismo arquitectónico como crítica, ¿no? Entonces, acuérdense del ismo, ¿no? Así como existía moderno, modernismo, la diferencia, ¿no? Tiene que ver ya a la visión estilística del fenómeno cultural, podemos llamarlo así, ¿no? Y por supuesto arquitectónico, ¿no? Viendo cómo ahora se resuelve una arquitectura bajo este enfoque estilístico que podría considerarse dentro de la posmodernidad. Entonces, ahora vamos a hablar, después de ver esta parte, vamos a hablar acerca de lo que han podido entender de la primera parte, ¿ya? Voy a terminar con la lectura de estas cuatro páginas, para empezar a tener una reflexión o un debate o simplemente un comentario acerca de lo que se ha entendido de esta primera parte, ¿ya? Vayan teniéndolo en cuenta. Eh, Hablamos del posmodernismo arquitectónico como crítica y nos habla acerca de de que la cultura arquitectónica posmoderna nace como crítica a la moderna, quien se ocupó de la ciudad tradicional y el diseño, construcción del objeto por lados aparte. Dense cuenta ahí el establecimiento ya de una crítica, ¿no? Con respecto a lo moderno. ¿No? Esta hipótesis que marca de una disociación entre el objeto y el contexto, cosa que estudiando también muchos ejemplos en clase hemos visto la relación entre el objeto y el contexto, ¿no? Muy sí, y yo diría, pues, tomamos ejemplo, tomamos como ejemplo a Mis, ¿no? Muy sometido el contexto, mejor dicho, el edificio del contexto, pero este contexto visto desde el propio surgimiento de un objeto que contempla el contexto, ¿no? Disculpen el trabalengua, espero que lo hayan entendido. ¿No? Si no, el trabajo de la periferia no tendría sentido, si existiera una consideración con el contexto. El movimiento moderno criticó lo tecnológico, lo funcional, la sociedad misma, el lenguaje historicista, lo moral, implantó lo abstracto, lo técnico, lo racional, es decir, planteó soluciones con audacia y creatividad. Acá he tratado de sintetizar lo que se dice sobre lo moderno, ¿ok? Entonces, después dice, sus fallas, según la autora, no vendrían del incumplimiento de sus propósitos, sino de no plantearse problemas surgidos de sus propias propuestas. Entonces, parece pues que esta crítica va en el modo como se está pensando, ¿no? No en el modo como surgió. Si se dan cuenta, esto lo valida prácticamente, ¿no? Es decir, esto es lo que lo ha hecho fuerte como movimiento. Pero después, digamos, una especie de autocrítica en el mismo seno de la modernidad no existió, y fue el modo en la cual, ¿no? La falla trascendental por el cual se empieza a criticarlo, ¿no? Lo arquitectónico posmodernista criticó la armonía. El deterioro de la vida urbana, la pérdida de identidad, la incomunicación, etcétera. Es decir, es esto lo que la posmodernidad critica, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de Brasilia, este, esta, este modo de ver la ciudad, ¿no? Más allá de la escala, ¿no? Y más allá también del sometimiento al auto para las grandes distancias, el modo en la relación entre el ser humano y el propio diseño de ese sector, ¿no? Dice, demostró una profunda desconfianza hacia el futuro, como si el fracaso moderno hubiera demostrado la imposibilidad de la invención. Es otra crítica, ¿no? Muy, muy aguda. Dice, en busca de soluciones, la mirada se dirigió hacia el pasado, perdón, acá.
El Leon Krier, que es bueno también que lo anoten, así como Anne Jacobs, como para revisar su obra, un arquitecto, que también, bueno, está dentro de esta época de los 60, 70, con obras eh, individuales que buscan esta relación con el pasado. Dice, en busca de soluciones, la mirada se dirigió hacia el pasado, entonces menciona a Leon Krier, con composiciones clasicistas, Aldo Rossi, con la recomposición entre edificio y ciudad, ¿no? Justamente menciona en relación a este deterioro de la vida urbana y la relación entre ciudad y edificio. O Colin Rowe con el Collage City, también a anotar y a revisar, ¿ok? Construyendo ciudades sobre la base de fragmentos de ciudades históricas prestigiosas, trataron de recuperar valores que la visión moderna había omitido basándose en el tejido urbano de la calle, tipologías edilicias y paisaje urbano más allá de lo formal. Perdón. Entonces, este párrafo me parece importante porque también en relación a lo que vamos a ver de Rossi, vamos a entender el sentido de su arquitectura o su modo de diseñar o su modo de pensar o idear el edificio y la ciudad y la relación entre el edificio y ciudad y la nueva visión de ciudad y la nueva visión de vida en la ciudad y de cómo lo identitario se empieza a fusionar con lo histórico para que cobre un sentido la idea de comunidad. Entonces, esta interpretación es importante, como digo, ¿no? Porque ya es respuesta, ¿no? Estamos hablando de respuestas, más allá de ideas, respuestas formales eh, en el diseño, ¿no? Entonces, cuando yo tenga que explicar una obra, en este caso, que vamos a ver de Rossi, el sentido va a estar ahí, ¿no? En la crítica hacia una modernidad, ¿no? Respecto a la relación individuo-ciudad, ciudad-objeto, y también a un modo de ver o entender la historia como para recomponer este tejido eh, identitario, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre fragmentos de historias que para él son relevantes dentro de la ciudad o dentro de la creación de una ciudad y la continuidad de la misma, ¿no? Sin cesuras, es decir, sin rupturas, ¿no? Esto es también, bueno, la función se dejó explícitamente de lado, se atacaba la abstracción a favor del uso de lenguajes del pasado, mejor comprensibles para el público y capaces de transmitir significados legibles por legos, ¿no? O sea, es un modo fácil de hacer entender las formas, ¿no? Para terminar, dice, este nuevo lenguaje sirvió, al igual que el moderno, para la ideología capitalista, debiendo sustraerse a la arquitectura del control de la ideología burguesa a través de la separación de elementos del lenguaje de sus contextos históricos para usarlos en unos nuevos, dependiéndose de la carga histórica y obteniendo un grado cero de tipología o un estado neutro para el lenguaje arquitectónico. Bueno, miren, el sentido de usar, ¿no? Ya lo hemos visto en esta parte, el sentido de usar elementos historicistas, ya ese término historicista también lo hemos revisado, inclusive en las visitas, mejor dicho, más en las visitas, eh, tenía un sentido, ¿no? Un sentido de recomposición, de continuidades a nivel identitario, como les decía, ¿no? Un sentido más humano, ¿no? Como Rossi quería preponderarlo. Pero Weisman denota un peligro ante eso, ¿no? Porque dice que esta idea digamos, de los elementos historicistas ya
digamos, la ideología capitalista es una oportunidad muy grande porque empieza, pues, como, digamos, sus formas son rápidamente identificables, a utilizarlos para fines meramente comerciales, ya vaciando el significado propio histórico y dotándole de un significado mucho más vacuo, ¿no? O sea, mucho más vacío, mucho más efímero, mucho más superficial, ¿no? Y por supuesto, dentro de eso, el mercado y la ideología capitalista, pues se beneficia, ¿no? Porque al ser algo más atrayente y sin mucha complicación, bueno, pues el éxito comercial parece ser mucho mayor. ¿Mm? Después nos habla acerca de un ejemplo, es la obra de Oswald Matías Unger, que sería bueno también que vean, o sea, que tiene que ver con, acá creo que dice, con una idea arquitectónica infinitamente repetible, ¿no? Y pone entre comillas idea, porque en realidad una especie o sea, de ver la forma o la carátula de del edificio, ¿no? Como si fuera un libro, solamente ver a un edificio como una carátula, pues no necesariamente es algo a nivel conceptual muy importante, sino más bien comercialmente es muy apetecible, pues, inclusive muchas veces por el mercado inmobiliario, ¿no? Veamos, o sea, sus obras tienen que ver pues con lo que podemos ver en todos los multifamiliares de la Avenida San Felipe, por ejemplo, ¿no? Dice, la descomposición de sistemas lingüísticos pueden hallarse en los estudios de Jacques Derrida con su gramatología, y su obra. Bueno, sería bueno también que lo revisen, ¿no? O sea, porque tiene que ver con el modo de cómo interpretar una realidad a través de una recomposición, ¿no? Más allá también de decomposición, yo diría también una recomposición del estudio del lenguaje para la interpretación de la realidad, ¿no? Se desvaloriza la función y se busca orientación en los saberes antiguos, academicismo, clasicismo aparecieron como puertos seguros, ¿no? Eh, Esto también es importante porque hace referencia al modo, acá ya terminamos ya, hace referencia al modo como se sustenta un retorno a lo clásico. Y finalmente hay una parte de la lectura que habla de la crítica a la acción, ¿no? Perdón, no eran dos partes, eran tres partes, ¿no? Acá ya finaliza